Copiemos este problema. Terminamos de copiar. Problema 5. Te sale en el polinomio p de x, y, ¿no? Todo de esta forma, todo este polinomio. Las potencias están en función de m. En función de m. Te dan un dato, que el grado relativo de x, te dicen el grado relativo de x es 5. Entonces se puede afirmar lo siguiente. ¿Qué era el grado relativo? Es respecto a la variable que nos están indicando respecto a x. Entonces encerramos en un círculo las potencias de x. El grado relativo de x vale 5. Eso quiere decir que la máxima potencia vale 5. Puedes ver por aquí, acá dice m y acá m más 1. Obviamente m más 1 debe ser el mayor, el grado relativo. M más 1 debe ser igual a 5. Con lo que m vale 4. Si ya tienes el valor de m, lo reemplazamos en el polinomio. Que vamos a reemplazar el valor que nos salió m igual a 4 en el polinomio.
¿Cómo sería? El polinomio p de x, y va a ser igual a x a la cuarta por y a la m menos 1, o sea, 4 menos 1, 3, menos x, m más 1, 5, por y, m menos 2, 4 menos 2, 2. Ya está. Aquí está el polinomio y con esto vamos a responder. El valor de m es 4, verdadero. Acá está, si no salió 4. El grado absoluto del polinomio es 5. ¿Cómo encontrar el grado absoluto? Ahí está. El grado absoluto lo vamos a calcular sumando el exponente de x y el exponente de y. Acá me salió 7, acá salió el 9, acá salió el 6. Entonces, el grado absoluto del polinomio va a ser el mayor de esa suma. En este caso, 9. Hagamos lo mismo para el problema. Vamos a sumar. La suma de estos exponentes sale 7. Por aquí también sale 7. Como son iguales, se dice que el grado absoluto de dicho polinomio va a ser 7, ¿no? Como son iguales, el máximo también sería 7. Por lo tanto, esto es falso. El 3. El grado relativo de y es la unidad. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Su grado relativo de y. O sea, el exponente mayor de y. Por si acaso, la unidad es 1. ¿Falso? Es falso. Por aquí podemos ver que el grado relativo, o sea, el exponente mayor de y es 3. No es 1. Falso. Entonces podemos afirmar solamente la 1. Nada más. Copiemos.
Ok, chicos, terminemos de copiar esto y vamos a pasar al siguiente curso, al razonamiento verbal. Pasamos a razonamiento verbal. Terminen de copiar. En la clase pasada en razonamiento verbal, la última hoja quedó como tarea. Que recordaran los significados, luego que completaran eran los antónimos, si no me acuerdo. A ver, voy a abrir el archivo. Ya eran los antónimos, término excluido también. Completar eso. Ya voy a revisar de la siguiente manera ya. Tómenle foto a lo que hicieron. Lo pueden haber hecho en un cuaderno. O si no, imprimir. También se puede imprimir y marcar. Como en el caso de apareamiento de antónimos, era relacionar, ¿no? Con el número 1, con qué letra va. Número 2, del 1 al 10. Y el término excluido teníamos que encerrarlo en un círculo para indicar qué palabra no correspondía. Ya, tómenle foto a su tarea y me la envían por WhatsApp al mismo grupo, al grupo que tenemos. Ahí lo envían para revisar. ¿Terminaron? ¿Están listos? Ok. Pasemos a razonamiento verbal. Voy a compartir. En razonamiento vamos a hacer la estructura de un texto. Su estructura. A ver, voy a empezar leyendo yo. Y luego van a leer ustedes. Bueno, les voy a indicar de dónde hasta dónde. Tenemos por aquí toda esta parte teórica. Acá nos indica
Y luego tenemos textos. Texto 1, texto 2, texto 3. Ok. ¿Qué es un texto? Según la RAE, que es la Real Academia de Lengua Española, el latín textus, enunciado, del latín textus, enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Un texto es el conjunto de palabras que integran un escrito. No es muy extenso. Es el cuerpo de una obra escrita. Puede ser de un libro, varios textos, varios escritos cortos, integran el contenido de un libro, dan forma a un libro. Un texto es un tejido de ideas, una estructura compleja en la que va enlazándose información de diversos tipos, de tal manera que el resultado final sea un texto coherente en todos los sentidos. Un texto es un discurso escrito que gira alrededor de un tema o asunto. El tema tratado puede estructurarse iniciando con una introducción, seguido del desarrollo central y una conclusión. Bien, por aquí en esta parte empezamos dando las ideas de qué es un texto. Un texto, bueno, es un tejido de ideas, básicamente, que unidas entre sí pueden formar incluso hasta un libro, textos cortos hasta un libro. Propiedades del texto. O sea, para que puedas escribir un texto no quiere decir que vas a unir cualquier palabra, ¿no? Cualquier palabra que se te ocurra y ya es un texto. No, eso no. Tiene que seguir algunas indicaciones el texto. Propiedades. Para que un texto sea considerado como tal, debe tener dos características principales: coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad que le otorga unidad al texto y determina la manera en la que se organiza la información. Entonces, coherencia es la forma organizada del texto. Es como si estuviéramos escribiendo una biografía y empezáramos, ¿no? A la edad de 20 años empezó a estudiar en la universidad, pero te salteaste los primeros años. Y después de los 20 años comentas algo de cuando tenía 50 años, ¿no? A los 50 años empezó a hacer tal proyecto y no estás siguiendo un orden específico. El relato tiene que tener una coherencia. En este caso, como decíamos, si es un texto biográfico, tiene que empezar desde incluso hasta sus padres, ¿no? ¿Quiénes eran sus padres? Hasta que él nace, va teniendo 1 año, 2 años, 3 años, su preparación en el colegio, en la universidad, qué logros ha tenido, qué es lo que está haciendo actualmente. Ya, eso es la coherencia. Tiene que ser una información organizada. Es decir, que para un texto sea coherente debe poseer un tema central a partir del cual se desarrollan las ideas, y la información debe presentarse de una forma determinada. Por ejemplo, indica cuál de los textos posee la propiedad de coherencia. Ya mira, acá nos indican dos textos, vamos a tener dos textos. ¿Cuál de ellos sí tiene coherencia? ¿Cuál de ellos no? A ver si nos pueden ayudar. José, por favor, ¿puedes leer este primer texto? Aquí, el faro. Ok, profesor. Sí. El primer faro se encontraba en la isla de Paros, próxima a Alejandría, en Egipto, hacia el año 300 a.C. Esta construcción servía de guía nocturna a los navegantes para saber que estaban cerca, estaban de la costa. Al joven veneciano le esperaban una cultura fascinante, un paisaje exótico y aventuras asombrosas.
Medía 110 metros de altura. Sus espejos proyectaban la luz de una hoguera gigante. Era grandioso, por eso se le considera una de las 7 maravillas del mundo. Gracias, José. Y a ver, ¿qué nos puede ayudar con la lectura, Victoria? Con la siguiente lectura, donde dice acá el primer faro. Victoria. Hola, ¿estás ahí, Victoria? Profesor dice que su micrófono está malogrado. Ok. Catherine. Ok, profesor. Gracias. El primer faro se encontraba en la isla de Paros, próxima a Alejandría, en Egipto, hacia el año 300 a.C. En 1271, Marco Polo partió hacia las misteriosas tierras de Catay. Esta construcción servía de guía nocturna a los navegantes para saber qué tan cerca estaba de la costa. Al joven veneciano lo esperaban una cultura fascinante, un paisaje exótico y aventuras asombrosas. Medía 110 metros de altura. Sus espejos proyectaban la luz de una hoguera gigante. Era grandioso. Por eso se le consideraba una de las 7 maravillas del mundo. Ok, gracias, Catherine. ¿Cuál de los textos posee propiedad de coherencia? Mira, en los dos textos básicamente son similares. Pero aquí en el segundo texto nos hablan de los faros y luego nos hablan de Marco Polo y luego nos hablan de los faros y luego otra vez de Marco Polo. El primer texto, claro, habla de los faros también, pero nos habla de un joven veneciano para una cultura fascinante. O sea, ¿qué es coherencia? Coherencia es la propiedad que otorga unidad al texto. O sea, todo ese texto debe darte la información solamente de un objeto, de una cosa, de una persona, como en el caso de los faros. Si te hablan de los faros, no te pueden hablar de Marco Polo, no te pueden hablar de la luna, del sol, no te pueden decir de otras cosas. Entonces, a estos textos les falta coherencia. Están hablando primero de los faros, luego hablan de un joven en el texto 1, en el texto 2, si bien es cierto, hablan de los faros y dicen, mencionan a Marco Polo, pero mencionan uno y luego regresan al otro texto, a la otra idea, regresan a la otra idea, no hay coherencia. Entonces, un ejemplo claro de cómo debe de ser un texto coherente, ¿no? Tenemos la idea de que en un texto, todo ese texto te debe dar información de solamente un objeto, una cosa, de algún lugar. Y debe estar organizada, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, no lo sé, cronológicamente. Debe estar organizado cronológicamente. La cohesión. Ya hemos visto qué es la coherencia, ahora vamos con la cohesión. La cohesión hace posible que las ideas se relacionen entre sí a través de la conexión entre palabras u oraciones que la componen. Estos procedimientos son estructura lógica. Un texto debe tener una estructura lógica. La estructura fundamental de un texto es el párrafo, que es donde se desarrolla por lo menos una idea. Gráficamente se le reconoce porque comienza con un pequeño espacio llamado sangría y termina con un punto y aparte. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo. El caucho.
El caucho es un material elástico, es decir, aunque se intente doblarlo o apretarlo, vuelve a su forma original. Además es muy resistente, no se rompe con facilidad. Por estas dos cualidades, el caucho es ideal para hacer llantas. El caucho se fabrica con una sustancia llamada látex. Para sacarlo se hace un corte en la corteza, que es un jugo blanco que se extrae del árbol hevea. Para sacarlo se hace un corte en la corteza y se coloca un recipiente para recoger el jugo que cae gota a gota. Por eso es muy útil y se emplea, entre otros usos, para la fabricación de suelas, zapatos, guantes, gomas, etc. Bien, aquí tenemos la estructura. Primero nos están mencionando sobre el caucho. Nos están diciendo sus propiedades. Luego nos están diciendo para qué se usa. Sus propiedades, para qué se usa y luego cómo obtenerlo. Describen de qué árbol viene, cómo se obtiene y por último sus utilidades ya pero en la vida cotidiana, como son los zapatos, los guantes, gomas, etc. Esta es la estructura, ¿ya? La estructura. Luego tenemos la referencia. Tenemos la referencia. Mediante este procedimiento se logra que unas partes aludan a otras partes. Las palabras de una frase se refieren a la otra frase. Por ejemplo, el caucho es un material elástico. Este insumo es ideal para fabricar llantas. Su característica permite doblarlo o apretarlo. Bueno, en esta primera oración, en este primer texto, nos está mencionando el caucho es un material elástico, el caucho es ideal para fabricar llantas, la característica del caucho permite doblarlo o apretarlo. No, sino se utilizan conectores y palabras específicas para que solamente se nombre, en este caso, una vez al caucho, nada más. Estas palabras ya se asume que están refiriéndose al caucho, en este caso, este insumo, ¿a quién? Al caucho. ¿Su característica de quién? Del mismo. Vallejo viajó a París, resuelto a buscar fortuna. El poeta no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. Bueno, igual, te hablan de Vallejo, de ahí te dicen el poeta, se refieren a él, que allí encontraría la muerte, ¿no? ¿En qué lugar? En París. Te están hablando de París. Se refieren a París, ahora con allí. Las conexiones lógicas se concretan mediante los conectores lógicos que enlazan palabras, oraciones o párrafos. Un ejemplo, por eso es muy útil, ¿no? Por ejemplo, antes de este párrafo ha habido otra idea de donde se ha obtenido este párrafo. Es como una explicación, ¿no? Este párrafo. Por eso es muy útil y se emplea en la fabricación de suelas, zapatos, guantes, gomas, etc. El conector, por eso, enlaza ideas y señala una secuencia. Las conexiones lógicas. Se utilizan, por ejemplo, el ahora o después, finalmente, porque, sin embargo. Todos esos conectores unen ideas.